Cese del fuego en Siria. Turquía aceptó suspender temporalmente su ofensiva en el norte del país para permitir la retirada de las milicias kurdas de la frontera. La decisión se dio después de una reunión de alto nivel entre la comitiva de Estados Unidos que viajó a Ankara, liderada por el vicepresidente Mike Pence, con el mandatario turco. Tenemos reporte desde Turquía. Bruselas y Londres pactan un nuevo acuerdo del Brexit. La Unión Europea ve bien el nuevo documento, pero el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afronta este sábado ante el Parlamento británico la ratificación del pacto sin tener la mayoría asegurada. Analizamos el tema. Polémica decisión en Naciones Unidas. Venezuela logró un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Costa Rica había concurrido a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir que Venezuela tuviera un escaño. Para Caracas es un logro histórico, mientras que para la oposición rechaza la elección. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Turquía llegó a un acuerdo con Estados Unidos para detener su ofensiva contra las fuerzas kurdas al norte de Siria. Durante 5 días frenará sus operaciones para que estas milicias puedan salir de la zona. A cambio, Washington aceptó no aplicar más sanciones en este lapso a Ankara y retirar las que fueron impuestas durante los últimos días. Sin embargo, aún hay muchas inquietudes e incluso contradicciones dentro de lo pactado. Los detalles los tiene Andrés Mesa Muñoz. Durante 5 días, Turquía frenará su ofensiva contra las fuerzas kurdas al norte de Siria para permitir que estas milicias salgan de la zona segura que Ankara busca crear en este territorio. Hoy Estados Unidos y Turquía han acordado un alto al fuego en Siria. Todas las actividades militares bajo la operación Fuente de Paz se pausarán y se detendrán por completo al finalizar la retirada. Sin embargo, existen varias contradicciones. Aunque el vicepresidente estadounidense dijo que Turquía acordó no participar en ninguna acción militar en la ciudad siria de Kobane, el ministro de Exteriores turco lo desmintió y dijo que no hay ningún compromiso al respecto. Añadió que las tropas de su país son las que tendrán el control de la zona. Esto no es un alto al fuego. El alto al fuego solo se puede hacer entre 2 partes. Solo estamos pausando la operación para que los grupos terroristas, que son los objetivos de este procedimiento, se retiren de la zona segura. Dentro de lo pactado, Estados Unidos prometió no imponer más sanciones a Turquía y retirar las ya existentes una vez que el fin de la ofensiva sea permanente. El propio presidente Donald Trump defendió el uso de mano dura contra Ankara para detener la operación que generó unos 200.000 desplazados en los últimos días. Espero que todos los ciudadanos regresen al país. Por el momento no volveré hasta que se establezca la seguridad en Siria. La ofensiva de Turquía contra los kurdos, a quienes considera terroristas, comenzó hace una semana cuando Washington ordenó retirar sus tropas del norte de Siria. Allí estas milicias le ayudaron en la lucha contra el autodenominado Grupo Estado Islámico. Y la corresponsal de France 24 en Turquía, Pilar Cebrián, nos dio más detalles desde Estambul sobre los objetivos y compromisos de las partes en este acuerdo. Sí, los dos han acordado imponer un alto el fuego de 5 días en el norte de Siria, una tregua que tiene como objetivo expulsar a la milicia kurda del área fronteriza para que Erdogan pueda imponer su zona de seguridad. Una zona de seguridad que, recordemos, también tiene como objetivo enviar a este área a más de 2 millones de refugiados sirios. El gobierno turco se ha comprometido a que si la milicia kurdo-siria se retira de sus posiciones, ellos detendrán esta ofensiva militar y no atacarán la ciudad de Kobane, que parece que iba a ser la siguiente ciudad, el siguiente eje por el que se iba a adentrar esta incursión terrestre. De momento no se sabe cuándo va a entrar en vigor este alto el fuego. Sí que se han podido escuchar algunos bombardeos durante esta noche en la ciudad de Ras Al Ain y tampoco se sabe cómo va a reaccionar la milicia kurda, que puede interpretar esta tregua como una rendición, ya que el documento mantiene intactos todos los objetivos de Turquía. Sí que ha reaccionado un político kurdo sirio, Aldar Jalil, ha dicho que ellos rechazan completamente a este alto el fuego y no se van a retirar de sus posiciones en la supuesta zona de seguridad.
En tiempo récord, la Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron un nuevo acuerdo del Brexit que deberá ser ratificado por los parlamentos de ambas partes. Por parte del bloque no se prevén muchos obstáculos, pero el gran reto lo tiene el primer ministro británico Boris Johnson, quien se enfrenta a un parlamento donde, además de sus opositores, hay miembros de su misma alianza que ya dijeron que no respaldarán este acuerdo. César Rojas nos cuenta cómo recibieron el texto dentro y fuera del Reino Unido. Todos entienden inglés, pero nadie entiende Inglaterra. Una broma para liberar la tensión en torno al Brexit. Los líderes anunciaron el nuevo acuerdo para lograr la salida del Reino Unido del bloque el 31 de octubre. Tenemos un acuerdo y este acuerdo significa que no hay necesidad de ninguna clase de prórroga. Este es un acuerdo justo, balanceado. El primer ministro británico también se mostró optimista. Este acuerdo representa un muy buen acuerdo tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido y es un resultado razonable, justo y representa la gran cantidad de trabajo que se ha hecho en ambas partes. Estoy muy de acuerdo, Jean-Claude, con lo que usted dijo acerca de proteger el proceso de paz en la isla de Irlanda y en Irlanda del Norte. Pero justo en Irlanda del Norte se escucharon las primeras voces de rechazo al nuevo acuerdo y vinieron del grupo de aliados del primer ministro. El nuevo acuerdo supone un modelo mixto para la isla, en el que Irlanda del Norte sigue siendo parte del Reino Unido, pero a la vez seguirá siendo parte del mercado común europeo. Este es un día en el que el primer ministro parece haber alcanzado un acuerdo con la Unión Europea, que no nos da una completa libertad de movimiento entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, porque crea una frontera aduanera en el mar de Irlanda. El acuerdo se votará el sábado en una sesión extraordinaria en el Parlamento británico. La cuarta votación en torno al Brexit se enfrenta esta vez tanto al rechazo de los opositores como al de muchos conservadores que apoyan el gobierno de Johnson. Para analizar el tema recibimos al PhD Marcus Daniel Meyer, docente de Derecho Constitucional. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios de France 24 en Bogotá, Colombia. Hola. Vamos a empezar con quién ganó, quién perdió, de lo que se conoce al momento de estas negociaciones británicas y los europeos. Pues yo creo ganaron todos los norteirlandeses, sean católicos, sean protestantes, sean royalistas, sean republicanos, porque ellos habían dejado muy claro desde el inicio que no querían regresar al pasado, querían vivir como ahora, adentro del reglamento del Acuerdo de Viernes Santo en la Unión Europea. Pues perdió Inglaterra, claramente, van a perder control, soberanidad económico sobre parte de su territorio, pero pues yo creo que eso era en algún sentido previsible. ¿Por qué tardó tanto estas negociaciones? ¿Cuáles fueron los puntos más álgidos? Y desde su perspectiva, ¿es cuando están más cerca de un Brexit en la historia, que se cierre un Brexit suave, un Brexit concordado? Pues yo creo ambas partes, la Unión Europea y el Reino Unido, tenían que acostumbrarse a nuevos roles. El Reino Unido había pensado dividir a la unidad europea, jugar la carta francesa contra la carta alemana contra la carta italiana, como antes, y siempre hubo gran éxito en eso durante su historia. Pero la situación era bastante diferente, no hubo fricciones ningunas por ninguna nación europea, entonces tenían que acostumbrarse de un bloque político mucho más fuerte, anticipado. Incluso yo creo que los europeos estaban un poco sorprendidos que tanto fuerza política pueden generar unidos. Ahora hablemos de si los escenarios se complican. ¿Qué pasaría si el Parlamento británico le dice que no a este consenso y si Boris Johnson no busca una extensión? ¿Cuáles serían los escenarios ahí? Pues yo he estado varias veces en Cambridge, en London, este año, y el Parlamento debe representar a los británicos, a la población. Y el sentimiento político es muy claro en el momento. Están cansados. Quieren que esta cosa se termine y no pueden imaginar que quieren continuar con este teatro que ya dura 2 años.
también por falta de alternativas. Entonces, ¿qué sería la alternativa concreta? No lo veo. Entonces, yo veo en esta situación el sábado van a acordar este tratado con la Unión Europea. Profesor Marcus Daniel Meyer, pues muchas gracias por su análisis y sus respuestas concretas en este tema. Él es profesor, docente de Derecho Constitucional. Y vámonos a otro tema, pues hay una polémica decisión de la ONU. Venezuela formará parte del Consejo de Derechos Humanos tras ganar una votación en el organismo. Distintos gobiernos como Chile, Estados Unidos, Colombia rechazan este veredicto al recordar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que pesan sobre Caracas. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro celebró la decisión que calificó como histórica. Yurani Arciniegas nos amplía. Venezuela ganó a Costa Rica un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con 105 votos, Caracas se impuso frente al gobierno costarricense que obtuvo 96. Histórica. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una campaña feroz, brutal, de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, nos referimos siempre, y sus países o gobiernos satélites y subordinados. La decisión es rechazada por varios gobiernos. Consideramos que el gobierno de Maduro se ha burlado así de todos nosotros, pues no puede ser que un gobierno que viola los derechos humanos y que recibe una sanción internacional por parte de una alta comisaria en materia de derechos humanos como fue la expresidenta Bachelet, hoy día sea elegido para un cargo de esta naturaleza. El pasado julio, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad venezolanas envían a llamados escuadrones de la muerte para asesinar a jóvenes opositores, tras alterar las escenas del crimen para que parezca que las víctimas se resistieron al arresto. El gobierno de Maduro ha calificado el informe como una visión selectiva y abiertamente parcial de la situación. Poco después de que Caracas obtuviera su polémico lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sin especificar razones, el fiscal general Tarek Saab anunció la liberación de 24 personas consideradas presos políticos. Grupos de derechos humanos venezolanos como el Foro Penal reportaron que hasta el pasado 14 de octubre se registraban más de 460 presos políticos, incluidos 108 militares. Y mientras Bolivia permanece hoy en el llamado silencio electoral, en France 24 seguimos con nuestra serie previo a las elecciones de este domingo. Menos de la mitad de bolivianos se reconoce como miembro de un pueblo indígena. El presidente Evo Morales sigue cosechando el apoyo de parte de los pueblos nativos, pero también hay sectores que lo acusan de traicionar los valores e intereses indígenas. Nuestra corresponsal Mary Vaca habló con indígenas que están a favor y en contra del mandatario. No hay duda de que el gobierno de Evo Morales ha empoderado a los indígenas. Como muchos de sus vecinos en la ciudad andina de El Alto, aledaña a La Paz, Lidia Ticona vio su negocio y su renta crecer en los últimos años gracias a un salón que alquila para fiestas. En el año 2012 se inauguró el local y entonces de esa razón para una fiesta para los matrimonios, para todo conocimiento. No es el único emprendimiento que tiene su familia, pues a su marido también le ha ido bien en el transporte. Aunque hay una identidad de sangre, no todos los aymaras están con el mandatario. Uno de los dirigentes máximos de los campesinos, Felipe Quispe, siempre lo ha cuestionado y ahora lo acusa de perseguir y reprimir a dirigentes indígenas. Su rostro también es nuestro rostro, ¿no? Su nariz ligeramente incurvado. Es pues de nuestra raza aymara, pero desgraciadamente nos habíamos equivocado, había sido nuestro verdugo. Para mantener la imagen indígena de su gobierno en el mundo, Morales tiene como canciller al quechua Diego Pari. El ministro minimiza las críticas al gobernante y destaca su importancia como impulsor de los derechos de las comunidades originarias. El presidente Morales, por su misma condición de ser el primer presidente indígena que ha asumido el Estado Plurinacional de Bolivia, ha llevado al mundo, ha liderizado en el mundo los derechos de los pueblos indígenas. Si bien la imagen de Morales a nivel internacional sigue siendo la de un defensor de esos pueblos, una parte de los indígenas de Bolivia hoy le rechaza y le critica abiertamente. El domingo se sabrá cuánto de ese apoyo sigue vigente o ha cambiado luego de más de 13 años en el poder.
Llegamos al final de esta emisión, pero las noticias no se detienen en France 24 con actualizaciones constantes en nuestra señal televisiva y también información al momento en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias por su compañía. Disfrute de su noche.